También es importante resaltar en la fecha la conmemoración del 47 aniversario del asesinato de Orlando Martínez, una pieza clave sobre todo para la defensa de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, razones por las que este tipo de tribunas son posibles, ¿no? En las que podemos hablar de manera libre, es justamente mirando esos hechos que ocurrieron en el pasado y que estamos llamados a no repetir. De ahí la importancia de la defensa de estos espacios y recordar a aquellos que fueron firmes defensores de las voces populares, críticos de los atropellos, de los abusos, en el caso de Orlando Martínez, ¿verdad? Que a través de su pluma en el periódico El Nacional, como director de la revista Ahora, pues criticaba al gobierno de Joaquín Balaguer en aquel momento y que pocos días antes de su desaparición física, pues escribía un artículo en el que cuestionaba al presidente Balaguer sobre muchas acciones que no estaba tomando en cuenta de sus copartidarios y miembros de su gobierno, ¿no? Y que se despachó con la frase aquella de que la corrupción se detiene en su despacho porque él simplemente no la ve, él no sabía a qué se estaba refiriendo. Y bueno, pues ahí pocos días después, lamentablemente, la desaparición física de Orlando Martínez, muchos años se pasaron entre el que se pudiese haber señalado a un posible culpable, se castigó al culpable material, sin embargo, los culpables intelectual, pues sin duda nunca fueron señalados más que por la moral histórica, ¿no? Tú sabes que la muerte de Orlando Martínez, mi papá siempre me comentaba que cuando él leyó el último artículo que él escribió, ¿cómo era que se llamaba su columna? Dios mío, no recuerdo el nombre de la columna. Microscopio, exactamente. En esa columna, el último artículo que él escribió, él le enrostraba muchas cosas al presidente Joaquín Balaguer y le pedía que saliera del país. Y mi papá siempre me comentaba a mí que cuando él leyó eso, le entró un frío en los huesos y dijo, lo van a matar. Sí. Balaguer siempre argumentó, diría yo, y probablemente las memorias de un cortesano de la era de Trujillo y aquella famosa página en blanco, que todo el mundo entendía que tenía que ver con la muerte de Orlando Martínez. Balaguer argumentó que fueron fuerzas, digamos, no controladas por él las que causaron esa muerte. Es complicado y sin lugar a dudas nadie merece la muerte, nadie puede defender la muerte de Orlando Martínez, nadie puede justificar la muerte de Orlando Martínez. Es un hecho desdeñable, es un hecho que todos tenemos que condenarlo y que obviamente el periodismo es el cuarto poder. Y el periodismo es una labor que cuando se hace de manera correcta es muy noble, probablemente de las más nobles, y que implica grandes sacrificios cuando se hace de la forma correcta. Correcto. Lamentablemente muchas veces nosotros vemos ejemplos en nuestro país y en otras latitudes de un periodismo amañado, de un periodismo vendido, de un periodismo que persigue intereses particulares o que defiende intereses particulares. Y si bien es cierto que yo no sé cómo llamarle, si en el tema del periodismo existe el espacio para tú dedicarte a través de la labor periodística, promover ideas y promover una línea de pensamiento. Creo que eso se puede hacer y hacerlo de forma ética y de forma correcta. De forma ética. Claro. No hay por qué, o sea, yo no tengo por qué decir, mira, yo no estoy de acuerdo con tal cosa y utilizar mis herramientas periodísticas para promover lo que yo defiendo y con lo que yo estoy de acuerdo. Existen las líneas editoriales. Correcto. Claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es ser reportero. Entonces, que es el que cubre la fuente. Cubre la fuente, la noticia, que se supone que cuando tú cubres una fuente y una noticia, no te amañas, ¿no? En teoría. En teoría, pero ya hoy en día hemos visto cómo eso es muy complicado, claro, y difícil de lograr. Orlando Martínez, cuya formación profesional era la de periodista, en su columna no era un periodista
independiente, o mejor dicho, un periodista despejado de sus criterios, sino claro, que era no, un porque periodista ahí él estaba haciendo opinión. que estaba haciendo opinión, y la opinión de él era una opinión que primero había que respetarla, que había que honrarla, que no merecía otra cosa más que ser respetada y buena y valorada, y el gobierno tenía que defenderse de esa opinión, pero no de esa forma. Claro, porque si hay algo que el periodista está llamado a defender es al que no tiene voz. Correcto. Entonces, ahí donde se constituyen figuras como Orlando Martínez, que obviamente teniendo el poder que usted señala, a través de su pluma, a través de su opinión, pues se constituye en defensor de un pueblo que era oprimido, que los calieses, los corruptos, sí, lo no bien hecho desde el gobierno, pues obviamente iba en detrimento de una sociedad abusada, donde sus jóvenes eran desaparecidos, donde la pobreza se reproducía, locura. Entonces todo estaba mal. Y Orlando Martínez, un joven crítico que respondía como buen periodista, no a los altos poderes, porque lamentablemente el buen periodista, digo lamentablemente porque de ahí se denominan pues esos cascos calientes, ¿no? Esa cabeza caliente, como en el caso de Orlando Martínez, porque el que señala lo que no es correcto, donde están los vulnerables, donde están las debilidades, pues tradicionalmente, digamos que por génesis no puede estar alineado con los grandes poderes, que son al final de cuentas los que toman las decisiones por las cuales esas minorías están siendo vulneradas. Y ahí la figura de Orlando Martínez, que día de hoy, días como hoy, por ejemplo, yo recuerdo a mi papá que me decía, no, mi hija, no estudié periodismo, mira, si te va bien en matemáticas, hija, porque existía el estigma de que el que se alineaba o estudiaba el periodismo, se dedicaba a hacer opinión, pues sin duda ahí podía ser una pieza señalada desde los grandes espacios de poder. Y ha sido así. Ha sido así. Eso no es que no. O sea, nosotros al día de hoy tenemos periodistas muy conocidos en República Dominicana sufriendo del ostracismo social. Que son perseguidos de otras formas, definitivamente. Han sido deportados económicos del periodismo. O sea, que están retirados de las fuentes de los espacios tradicionales porque sencillamente tienen una forma de pensar y una forma de actuar que riñe con los intereses particulares de los dueños de los medios. Claro. Y los dueños de los medios no aceptan esas personas allí. Como los medios en República Dominicana, lamentablemente los medios de comunicación en República Dominicana están concentrados prácticamente todos en manos de muy pocas personas y respaldados por poderes económicos también esos son los dueños, esos son los dueños. Entonces lamentablemente pues ellos no comulgan allí. Entonces el periodismo en República Dominicana todavía le queda mucho espacio por recorrer. Claro, sobre todo eso, como siempre decimos desde acá, el por qué reflexionar en este tipo de conmemoraciones es justamente para conocer lo que no tenemos que volver a repetir, evidenciar lo que no tenemos que volver a repetir, pero sobre todo desnudar las carencias de espacios como los de comunicación, los de periodismo, los de prensa, que sin duda también hay muchas deudas con el trabajador de la prensa, con el periodista, tradicionalmente el periodista es un profesional que económicamente no se le hace justicia. El reportero, el periodista tiene salarios muy mínimos y regularmente el periodista de a pie, mientras no tiene grandes nombres como una Altagracia Salazar, una Edith Febles, un Marino Zapete, pues tiene que responder a esos intereses, tradicionalmente responder a esos intereses de esos sectores empresariales, y si no te ajustas pues simplemente vas para afuera. También eso ha provocado que en muchas plataformas digitales sean donde se hayan alojado estos periodistas, y cada vez más vemos un periodismo independiente, un periodismo digital, un periodista que es a través de las plataformas de YouTube o de los espacios digitales que está haciendo el reporterismo, y a veces pues también eso pone en cuestionamiento la calidad de ese trabajo que se está haciendo, y entra mucho el poder decir quién está haciendo lo correcto o no, porque en una idea de poder sustentarse económicamente pues vienen quienes se venden el cerebro a sectores de poder. Y hoy en día es increíble pensarlo, pero en el año 2022 estamos viendo en vivo y en directo
a los periodistas en Rusia perseguidos por la labor que hacen y matados en Ucrania. Así es. O sea, es una situación muy calamitosa todavía la que vive el periodismo. En Latinoamérica tenemos serios inconvenientes con el periodismo, por ejemplo, en México, que muchos son los periodistas que son perseguidos y acribillados, asesinados porque digamos que riñen contra los intereses de los carteles y de los grupos criminales que allí operan. Y en otras latitudes también, en Venezuela obviamente el periodismo está muy mancillado. Cuba, bueno, que Cuba, ya es otra cosa. Pero oye, chico, qué barbaridad, caballero, ¿cómo vas a pensar eso? Oye, ya el comandante no está acá. Sí, no, definitivamente hay que seguir pujando sobre ese tipo de cosas. Anoche brevemente veía conclusiones. Fernando de Rincón estaba haciendo un directo en CNN y sonaron las sirenas en Ucrania por estas alertas del espacio aéreo, la posibilidad de un bombardeo, y tuvieron que interrumpir y correr a refugiarse bajo tierra. O sea, todo eso lo vive un periodista que sin duda para poder informar y que la ciudadanía pues al final de cuentas reciba la información lo más fiel posible a lo que está ocurriendo, pues sin duda es una figura de valor, ¿no? Que tenemos que preservar, tenemos que rescatar, porque si las historias no son contadas de forma objetiva, pues todo lo otro es propaganda, es relaciones públicas. Bueno.